Ok, ahora sí. Bueno, me dicen cuando lo empiecen a ver ya en la pantalla completa. Ya se ve, Lupita. Perfecto. Ok, bueno, pues entonces, Claudia, ok, gracias. Ok, bueno, entonces vamos a empezar. Oh, déjenme bajar aquí el volumen, pero. Ok, entonces es introducción a la nutrición. Miren, hoy vamos a ver este tema, aunque es cosmiátrico, lo vamos a ver porque mañana nos toca ver el de dietas y también es cosmiátrico. Entonces, hoy vamos a tener, en esta semana vamos a tener 2 clases cosmiátricas, ¿ok? Bien, entonces, pero no podemos ver las dietas hasta no ver este tema de nutrición. Entonces, este es introducción a la nutrición. La semana pasada que estuvimos hablando de bariatría, comentábamos la diferencia, ¿verdad?, entre los bariatras y los nutriólogos y vimos que efectivamente no era lo mismo. La nutrición, pues más bien se basa en eso, en poder diseñar las dietas que requiere la gente de acuerdo a su condición en ese momento, ¿no? Y de acuerdo, obviamente, también a las características, no solamente lo que esté viviendo o la enfermedad por la que esté pasando, sino también a las características de su cuerpo y además a sus necesidades en relación a lo que desempeñan diariamente. ¿A qué voy con eso? Que un nutriólogo no le va a diseñar la misma dieta a una persona que tenga, por decir, este peso y tamaño, que se dedique a hacer labores de casa o de oficina, a una persona que tenga este peso y este tamaño y sea un corredor profesional, ¿no? Entonces también tiene mucho que ver todo eso. Bien, entonces vamos a iniciar. Primero vamos a definir, dice, la nutrición es ahora sí que, ¿qué es la nutrición? La nutrición es el proceso de consumo, absorción y utilización de los nutrientes necesarios para el crecimiento y el desarrollo del organismo y para el mantenimiento de la vida. Es decir, que nosotros no solamente basta con que respiremos, ¿verdad? Sino que además necesitamos nutrirnos. ¿Por qué? Pues porque de ello depende el que podamos tener la energía necesaria y los elementos necesarios para poder mantener a nuestro organismo en óptimas condiciones. ¿Qué quiere decir? Que si yo como una dieta, llevo una dieta chatarra, pues a lo mejor sí voy a estar comiendo, pero no me voy a estar nutriendo propiamente y todo eso se va a empezar a manifestar en mi organismo. Voy a empezar a tener por ahí fallas de algo, deficiencias de algunos elementos que pueden ser vitaminas o minerales, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Incluso las grasas, habíamos comentado la semana pasada que las grasas finalmente es algo con lo que batallamos siempre que queremos mantenernos en un peso bajo, pero a fin de cuentas las grasas también son necesarias, es decir, no tener un gramo de grasa también sería un problema para nosotros, ¿ok? Bien, entonces es el proceso de consumo. ¿En qué momento consumo? Pues a la hora que ingiero alimento, es decir, a la hora que meto alimento a mi organismo, ¿verdad? Luego un proceso de absorción que se da precisamente aquí en las vellosidades intestinales, ¿verdad? Aquí tenemos el intestino delgado. Esta imagen está bastante buena, espérenme tantito, la vamos a agrandar. Obviamente el proceso de absorción, una vez que yo ya ingerí el alimento, tiene que pasar obviamente por el estómago, de ahí pasa al intestino delgado, ajá, que es y es dentro del intestino delgado donde están estas vellosidades, donde se va a hacer la absorción de los nutrientes, que finalmente van a nutrir nuestra sangre y se van a dividir también los elementos, es decir, los elementos parte de los elementos de desecho se van a ir a los capilares linfáticos, que son estos verdes, ¿verdad? Como parte del desecho y también parte de las grasas, ¿estamos de acuerdo? Y lo demás
parte de las grasas también son absorbidas por el sistema circulatorio sanguíneo, que lo tenemos aquí en colores rojo y azul, y que pues no debería ser el elemento principal. Sin embargo, en las personas que llevan una dieta alta en grasas, pues también van a empezar también a absorber grasas aquí. Y una vez que entran a torrente sanguíneo, obviamente, pues están llenando de calidad nuestra sangre. Y esos son los nutrientes que van a pasar por todo nuestro organismo y van a estar llenando de vida y de nutrición a todos nuestros órganos, a todos nuestros tejidos, etcétera, etcétera. ¿Ok? Bien. Y por eso dice absorción y luego la utilización, es decir, lo vamos a utilizar pues para mantener una buena calidad de vida, porque todos tenemos vida, pero hay diferentes calidades de vida. Hay quienes llevan una buena calidad de vida y hay quienes no. Entonces va a depender de lo que elijamos como nutrición. Bien, y luego dice aquí esta pregunta, dice, ¿es lo mismo alimentación que nutrición? Pues no, la verdad es que no son lo mismo. Dice, la alimentación y la nutrición son dos conceptos relacionados entre sí. Podemos decir que alimentarse es la acción de comer cuando tenemos hambre, mientras que la nutrición es un proceso biológico que tiene lugar dentro del organismo que para llevarse a cabo es necesario haberse alimentado. Entonces, yo puedo alimentarme con diferentes tipos de comida, como lo estamos viendo aquí, comida nutritiva o comida chatarra. Y sí, en los dos casos me voy a estar alimentando, pero acá me voy a nutrir más y aquí muy poco, ¿verdad? Porque van a ser muy pocos los elementos de esta comida los que me van a servir. Bien, entonces no son exactamente lo mismo, ¿ok? Bien, dice, hacer posible la vida y mantenerla. O sea, eso es lo que requerimos, hacer posible nuestra vida y además mantenerla y mantenernos en buenas condiciones. ¿Qué es lo que tenemos que, por lo que nos tenemos que preocupar? Pues básicamente por todo, ¿eh? Por ejemplo, con una falta de oxígeno o de irrigación sanguínea podemos tener problemas incluso a nivel mental, ¿no? Cuando nosotros no estamos bien alimentados, por ejemplo, las personas que no acostumbran a desayunar, se da mucho en el estilo de vida eh, que se acostumbra normalmente de todo estarlo haciendo corriendo, ¿no? Muchas veces se come cualquier cosa a la persona, un café, unas galletas y eso es todo en la mañana. Y de ahí no vuelve a comer nada hasta la hora de la comida. Esa no es una buena nutrición. Ajá. ¿Eso qué puede generar? Pues en primera puede generar cansancio. El azúcar es bien necesario también para, como se dice vulgarmente, arrancar los motores en el cerebro. Es decir, por eso se cree que dentro de la costumbre de que en el desayuno existan cosas dulces como la fruta y como los jugos, la fruta picada y los jugos, tiene que ver con que también necesitamos azúcar para poder empezar a poner a trabajar el cerebro. Si no, no es tan fácil que podamos ponerlo a trabajar. Ahora, también estamos hablando de un tipo de glucosa que no sea propiamente algo que venga de alimentos no recomendados, como pudiera ser una dona de chocolate y quizá un vaso de leche con chocolate, ¿no? Obviamente no. Sí nos va a dar, sí nos va a proporcionar azúcar, sí, pero no es el tipo de azúcar que requerimos o no es el tipo de azúcar que es aquella que nos conviene tener, ¿ok? Entonces, cuando nosotros no consumimos azúcares, podemos tener muchos desajustes a nivel mental, desde dolores de cabeza muy intensos, aturdimiento, falta de concentración, falta de discernimiento, de esas veces que no podemos como concentrarnos y analizar, ¿verdad? Porque no estamos bien nutridos, ¿ok? Bien,
Esto a nivel mental, en el caso de los músculos, de los huesos, la piel, tejidos y órganos. Bueno, cuando hablamos de tejidos, en realidad hablamos de todo. Incluso la misma sangre es un tipo de tejido, es un tejido sanguíneo. Pero sí, la nutrición lo que va a hacer es proporcionarnos la oportunidad de desarrollar buenos músculos, buenos huesos, de tener una buena calidad de piel, y que de hecho lo vemos cuando nosotros que nos estamos dedicando a esto, a cosmetología, lo vemos mucho en el sentido de que cuando una persona no tiene una buena nutrición, lo notamos inmediatamente en la piel. Es una piel apagada, asfixiada, grisácea, azulosa, verdosa, amarillenta. Es decir, sí es, es complicado y se nota inmediatamente. El cuerpo es bien agradecido. Lo que nosotros hagamos favorable para él, inmediatamente lo va a reflejar, pero también lo que dejemos de hacer favorable, también lo va a reflejar. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Bueno, esto que es la parte externa que en cosmetología nos preocupa, pero la verdad es que tiene que ver con todo. Cualquier tipo de tejido y nuestros órganos, ¿verdad? Dice, una alimentación adecuada y apropiada solo se consigue consumiendo una dieta equilibrada, formada por una diversidad de nutrientes, que son las sustancias contenidas en los alimentos que nutren el organismo. Una dieta saludable permite mantener un peso corporal apropiado y equilibrado en su composición, el porcentaje de grasa y músculo del organismo y garantizar la capacidad para llevar a cabo las actividades físicas y mentales cotidianas. Obviamente, sí, varían un poco las dietas. Les decía yo también la vez pasada que, por ejemplo, las personas que se dedican a hacer trabajos pesados, como la gente que se dedica a la albañilería o los deportistas profesionales, es decir, aquellos que requieren de mucha fuerza física, mucha condición física, o los que trabajan en bodegas donde cargan bultos muy pesados, ellos van a requerir mucho carbohidrato, pero claro, para tener la energía suficiente, pero además difícilmente van a engordar porque van a estar usando esas reservas energéticas, ¿estamos de acuerdo? Eh, Sin embargo, pues es muy diferente a una persona, por ejemplo, como yo, que me la paso mucho tiempo frente a la computadora. Y que bueno, varía mucho porque igual también cuando capacito, pues son días que me la paso mucho tiempo parada o caminando o trasladándome, pero cuando es trabajo de escritorio, pues es estar a veces mucho tiempo sentados, ¿no? Entonces, ahí también varían deberían de cambiar las dietas, pero finalmente lo requerimos para todo, para mentalmente estar en óptimas condiciones, físicamente también, ¿ok? Bien, ahora, ¿qué pasa cuando yo excedo las vitaminas? Se puede dar una vitaminosis. Me voy a regresar un poquito porque aquí les iba a hacer un comentario. ¿De qué manera podemos nosotros tomar en cuenta que una alimentación esté balanceada, como dice aquí, equilibrada? Bueno, es cierto que debemos consumir de todo. Yo a veces les digo, cuando vamos a hacer las compras del súper, es bueno ir variando, no casarnos con determinados alimentos. Por ejemplo, hay veces que si vamos a comprar fruta, pues solamente compramos plátanos y manzanas, ¿verdad? Y a veces papaya, por decir, o melón, y ya. Y casi nos casamos con ese tipo de frutas. Igual pasa con las verduras. Bueno, lo ideal para estar como muy seguros de que nuestra alimentación es variada y equilibrada y que estamos ingiriendo de todo lo que se necesita, es ir variando todo eso también. Si bien es cierto que nos gusta mucho el plátano y la manzana, bueno, pues de repente a lo mejor la siguiente semana comprar manzana y naranja, ¿no? Y de repente meter kiwi, y de repente meter ciruela, y de repente meter algún melocotón. O sea,
Ese tipo de cosas nos van a asegurar, tanto para nosotros como para nuestras familias, el poder tener una alimentación realmente variada y equilibrada. Y de la misma manera con la verdura. Ajá. No comprar siempre la zanahoria y el chayote, que son clásicos, ¿no? Sino ir cambiando, de repente comprar, no sé, una berenjena, de repente comprar unos pimientos, de repente comprar espinaca, es decir, está cambiando. Eso sí nos va a garantizar que vamos a estar equilibrados y que poquito a poco le vamos a ir dando a nuestro organismo pues como un abanico de posibilidades para poder tener como de todo y variadito, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa cuando excedemos las vitaminas? Miren, dice, si el consumo de alimentos es excesivo, se es más propenso a la obesidad. Asimismo, si se ingieren grandes cantidades de ciertos nutrientes, por lo general vitaminas o minerales, los efectos pueden ser nocivos y pueden incluso llegar a intoxicarnos. Esto lo he visto que pasa mucho con personas que se preocupan, no es lo único, pero lo he visto que pasa mucho con personas que se preocupan mucho por su alimentación y además de tener una alimentación muy, muy variada y muy equilibrada, además meten vitaminas a su organismo, ¿no? Hay que tener en cuenta que si nosotros tenemos una buena alimentación y variada, no es necesario que metamos vitaminas extras al organismo. En un momento dado, si tuviéramos como alguna duda, pues podemos ir al doctor, podemos, el médico nos mandará a hacer algún tipo de análisis de laboratorio para ver si efectivamente necesitamos las vitaminas o no, pero no arriesgarnos a presentar una vitaminosis. Ojo con las palabras porque cuando las decimos muy rápido a veces no alcanzamos a distinguir entre decir vitaminosis y entre decir avitaminosis, ajá, que es efectivamente todo lo contrario. Permítanme un momentito, me voy a acercar un vasito de agua. Un momentito, por favor. Ok, entonces vitaminosis nos está hablando de un exceso, ajá, un exceso de vitaminas que ya no es bueno para el organismo. Ok, dice, por lo general, vitaminas o minerales. Los efectos pueden ser nocivos, es decir, toxicidad. Si la persona afectada no consume suficientes nutrientes, puede aparecer desnutrición, dando lugar a un trastorno por carencia nutricional. En este caso, nos vamos al otro extremo, y aquí se conoce como avitaminosis. Acuérdense que el prefijo a significa sin, como atípico, ¿no? ¿Qué significa el término atípico? ¿Quién se acuerda? Algo atípico Que no es recurrente. Exacto, es poco típico, ¿no? Exacto. ¿Alguna otra palabra con el prefijo a que signifique sin? Eh, Ay, siempre que doy esta clase se me esconden las palabras que luego tengo en mente. Anormal, ¿no? Anormal es una persona que no es normal. ¿Qué otra cosa? A ver, espérenme. Por ejemplo, apático. ¿Qué significa apático? Una persona apática. No encuentro el término. Poco. Una persona con falta de emoción. Ajá. O sea, como que no es empática, ¿estamos de acuerdo? Sí. Ok, bueno, se me fueron las palabras, pero hay muchas con el prefijo a que significa sin, ¿ok? Bueno,
Entonces, eso es la avitaminosis. Aquí es un exceso de y aquí es una carencia de. Ok. Ahora, hay que tener cuidado. Aquí estamos viendo una persona delgada, ¿verdad? Como una persona con anemia o desnutrición. Sin embargo, podemos encontrar anemia y desnutrición y avitaminosis, desde luego, en personas obesas cuando precisamente su nutrición no es sana, ¿verdad? Podemos encontrar también gente que diríamos, pero ¿cómo es que está anémica si está muy gordita? Sí, porque a veces puede estar gordita por alimentos altos en carbohidratos, en azúcares y no precisamente en vitaminas y minerales, que es lo que más se necesita, ¿ok? Bien. Ok. Dice, generalmente los nutrientes se dividen en dos clases. Tenemos primero los micronutrientes, dice, se requieren diariamente en grandes cantidades. Estos incluyen, por ejemplo, proteínas, grasas, hidratos de carbono, algunos minerales y agua. Fíjense cómo ya desde aquí nos dicen, ok, los los macronutrientes. Los macronutrientes, aquí tenemos las imágenes, hidratos de carbono, proteínas y grasas. Y tenemos los micronutrientes, que son vitaminas y minerales. ¿Qué diferencia hay entre ellos? Bueno, que de los micronutrientes se requieren menos cantidades. Por ejemplo, dice, de los micronutrientes se requieren diariamente en cantidades tan pequeñas que se expresan en unidades que van del miligramo, es decir, la milésima parte de un gramo, al microgramo, es decir, la millonésima parte de un gramo. Esos son los micronutrientes. Fíjense, estamos hablando de vitaminas y minerales, que realmente es lo que casi no consumimos y es lo que deberíamos de consumir más. Sin embargo, el requerimiento diario de nuestro organismo, de los micronutrientes, también es mínimo, ¿ok? Dice, los micronutrientes incluyen las vitaminas y ciertos minerales que permiten al organismo usar los macronutrientes. Estos minerales se denominan microminerales u oligoelementos y a veces también se les conoce como minerales traza, porque el organismo solo los necesita en cantidades muy, muy pequeñas. Sí, efectivamente, dentro de lo que son los minerales traza, tenemos, por si lo quieren ir anotando, tenemos, o sea, de los que se requieren mínimas cantidades es hierro, yodo, me dicen si voy rápido, flúor, zinc, selenio, cobre, manganeso, cromo, molibdeno, ese sí se me hace raro, casi no lo veo, cobalto y níquel. Fíjense, por ejemplo, estos requieren apenas 50 miligramos por día. Es decir, 50 miligramos de un gramo, hay que estarnos imaginando 500, pues prácticamente la mitad, ¿no? La mitad de un gramo, o sea, es apenitas algo, o sea, es mínimo, mínimo lo que requerimos. Bien, eso es lo que se conoce como macronutrientes y como micronutrientes. Y sí, de hecho, por ejemplo, el otro día que veíamos las proporciones de lo que son proteínas, nos marcaba la palma de la mano, ¿se acuerdan? De las proteínas, de las grasas, nos marcaba, me parece que lo de un dedo índice y así por el estilo. Pero claro, eso sí son gramos, no son ni miligramos ni microgramos, ¿estamos de acuerdo? Y los oligoelementos o minerales traza o microminerales
Eso sí se requieren apenas muy poquitos. Lo que son los minerales normales, de eso se requieren 100 miligramos por día. Ajá. Y de los pequeñititos, pues se requieren muchísimo menos, ¿ok? De los minerales superiores a los 100 miligramos y de los microminerales o oligoelementos, obviamente se requiere pues muchísimo menos, como decía aquí, 50 miligramos. Ok, bien. Luego, el agua. El agua es necesaria en cantidades, dice, de 1 mililitro por cada caloría de energía gastada o alrededor de 2.5 litros al día. De hecho, eso es lo que nos piden, ¿verdad? Generalmente los médicos nos dicen que debemos tomar, ¿cuántos litros nos piden tomar de agua al día? 2 litros de agua al día, mínimo. O sea, claro, nos dicen mínimo. Entonces, por eso es que dicen aquí, bueno, 2.5 estaría excelente. Ahora, dentro de esto, hay que tener en cuenta que están hablando de agua. Aquí me voy a adelantar un poquito, pero dice las bebidas alcohólicas, el café, el té, la cafeína, bebidas gaseosas, pueden hacer que la gente orine más, por lo que su utilidad es menor. Es decir, no es lo mismo agua o agua de sabor sin demasiado azúcar a consumir esto. Esto no se considera como parte de los líquidos que necesitamos por día, ¿eh? La verdad es que yo me he encontrado con gente que dice, no, yo sí me tomo como 8 tazas de agua, perdón, como 8 tazas de café al día. Bueno, y creen que por eso están manteniendo sus 2 litros de agua al día. No, eso no sirve porque sí son líquidos, pero no son líquidos saludables. De hecho, el café también intoxica al organismo, además de que altera el sistema nervioso. Entonces, tampoco es como muy bueno. También los tés, hay tés con cafeína, que prácticamente es como si la gente estuviera tomando también café, ¿eh? No son como muy recomendables. Muy bien. Dice, las necesidades de agua pueden ser satisfechas por el agua que contienen de forma natural muchos alimentos y por el consumo de zumos de frutas o de hortalizas, café o té descafeinados, así como el agua misma, sí, la fruta, principalmente la fruta, también mucha verdura, pero principalmente la fruta, por ejemplo, la sandía son de las frutas que es casi pura agua. Cuando nosotros comemos sandía, pues prácticamente es agua lo que estamos consumiendo. Es decir, que de parte sólida tiene muy poquito. También el melón, también está considerado como demasiado jugoso. Y ahorita no recuerdo qué otro. Luego, de verduras, el apio, también, ¿qué otro? El chayote. Hay varias verduras que también son muy jugosas. Ah, bueno, la lechuga también es muy jugosa, ¿ok? Bien, espérenme tantito que esto se movió, no sé por qué brincó. Ah, ya. Ok, entonces eso es lo que se requiere de agua. Y luego nutrientes. Bueno, hablando del agua, el agua también es necesaria hasta para oxigenar el cerebro, ¿eh? Cuando nosotros tenemos mucho tiempo trabajando, principalmente trabajo mental, intelectual, lo que estemos leyendo, ajá, y llevemos ya 2 horas leyendo, es necesario de repente detenerse, levantarse, ir por un vaso de agua y tomar agua. Estarse hidratando también es muy necesario para, para la mente, ¿ok? Ok, ahora, hablando de nutrientes, dice, los alimentos que se consumen en la dieta diaria contienen 100,000 sustancias, sin embargo, solo 300 se clasifican como nutrientes. Y de estas, solo 45 se clasifican como nutrientes esenciales. Fíjense cómo este dato pues también nos hace pensar mucho, ¿verdad? Porque
de 100,000 elementos o sustancias que ingerimos diariamente en nuestra dieta, solamente de esas 300 son nutrientes. Y de esos solamente 45 son de los que realmente son esenciales para nosotros. Es decir, si eso es en una dieta normal, ahora imagínense en una dieta chatarra. Prácticamente no le estaríamos metiendo casi nada de nutrientes. Ajá. Me da risa de, por ejemplo, comerciales. Últimamente cada que entro a YouTube, me ha estado apareciendo mucho un comercial, no sé si a ustedes también, de Rapid, donde les dicen, ahora por 50 pesos puedes comer, ¿no? En Rapid. Y la chica tiene una hamburguesa. Y dices, imagínense, o sea, quien come diario una hamburguesa por no gastar más de 50 pesos de comida, pues la verdad es que no se está alimentando, digo, no se está nutriendo realmente bien. Bueno, entonces necesitamos de los nutrientes esenciales, vitaminas, minerales, algunos aminoácidos. Acuérdense que los aminoácidos son componentes esenciales de las proteínas. Ajá. Algunos ácidos grasos, componentes de las grasas. Acuérdense que también no todas las grasas son, son saludables, ¿verdad? Hay unas grasas muy saturadas que también deberíamos de eliminar o tratar de eliminar de la dieta. Bien, dice, los nutrientes esenciales no pueden ser sintetizados por el organismo y deben consumirse con la dieta, ¿ok? Ahora, dice, los alimentos contienen otros muchos componentes útiles, incluidas en estas, por ejemplo, algunas fibras, como la celulosa, las pectinas y las resinas. Sí, sí es cierto, nosotros necesitamos también fibra. Algunas veces el tracto intestinal también se ve obstruido porque no consumimos o suficiente agua o suficiente fibra o suficientes de los dos elementos. Los dos son importantes. Hay mucha gente que consume mucha fibra, pero no consume casi agua, entonces pues prácticamente no va a tener como muy buena respuesta. Dice, los alimentos también contienen aditivos, ¿como cuáles? Pues como los conservadores, emulsionantes, antioxidantes y estabilizantes. Si recuerdan, cuando vimos el tema de los cosméticos, pues igual también hablábamos de los elementos de los cosméticos y de sus componentes que estabilizan la forma, que le dan olor, que le dan color, etcétera, etcétera. Entonces, pues es igual también con algunos de los alimentos. Dice, estos mejoran su producción, procesamiento, almacenamiento y embalaje. Claro, todo esto lo hacen y se lo proporcionan a los alimentos que van a estar prácticamente empacados. Por eso también la insistencia de que procuremos consumir pues más bien alimentos naturales, ¿no? ¿Por qué? Pues porque son más saludables. Bueno, ok. Dice, ahora vamos a hablar de los hidratos de carbono. Díganme si hasta ahorita tienen alguna pregunta, por favor, chicas. ¿Hay alguna pregunta? ¿No? ¿Todo bien? ¿Sí me escuchan, chicas? Todo bien. Ah, ok, perfecto. Todo bien, Miss. Ok. ¿Quién habló? Claudia y Darlis, ¿verdad? Sí. ¿O era Rocío? Sí. Ah, ok. Sí. Buenas noches, chicas. Ok. Bueno, ok. Ahora vamos a hablar de los hidratos de carbono. Dice, los hidratos de carbono de la dieta se degradan en glucosa y otros monosacáridos. Siempre que hablamos de sacáridos o sacarosa, también nos estamos refiriendo, obviamente, a glucosa, a azúcares, finalmente, ¿no? Dice, los hidratos de carbono aumentan los niveles de glucosa en la sangre y de esta manera aportan energía. Fíjense que estaba leyendo el otro día que el hígado graso, por ejemplo, las personas que tienen el problema de hígado graso, no es porque consuman tantas grasas. De acuerdo a lo que estaba leyendo yo ahí,
se dice que el hígado graso se crea o se genera precisamente por consumir demasiados carbohidratos y demasiada azúcar. Es también algo, un dato muy interesante para analizar, es decir, que no solamente cuidarnos de no comer demasiadas quesadillas con grasa o demasiadas fritanguitas, no, también poner atención en qué tipo de hidratos de carbono estamos ingiriendo y qué cantidad de ellos. Aquí lo estamos viendo, ¿no? Pan, cereal, pastas, desde luego el plátano, la papa, etcétera, etcétera. Todo esto tendría que ver con los hidratos de carbono. Y bueno, aquí como quiera estamos hablando un poco de alimento saludable, pero si nos ponemos a ver que muchas veces ni siquiera es esto, más bien son pizzas, son hamburguesas, son tacos, etcétera, etcétera. Bueno, pues ahí también hay que poner mucha atención en cómo todo eso puede llevarnos a presentar un hígado graso, ¿ok? Bien. Ok. Ahora vamos a hablar de los hidratos. Dentro de los hidratos de carbono tenemos los complejos y los simples. Dice, los hidratos de carbono simples están compuestos por moléculas pequeñas, en general monosacáridos o disacáridos, es decir, de un elemento o de dos, que aumentan los niveles de glucosa en sangre con mucha rapidez. ¿Cuáles son estos? Pues aquí los tenemos. Vean, además es algo bien lógico, ¿no? Azúcar de mesa, conocida como sacarosa. Déjenme aumentarle un poquito. ¿Sí lo están viendo aquí? ¿Sí se alcanza a ver esto? Azúcar de mesa, conocida como sacarosa. Sí, se ve. Ajá. Miel, fructuosa, leche, galactosa, maíz, manosa y manzana, glucosa. Bueno, estos hidratos de carbono simple nos van a aumentar muy rápido los niveles de azúcar en la sangre. ¿Qué ventajas? Bueno, tenemos desde luego más desventajas que ventajas con estos, pero también depende de ellos. Por ejemplo, una manzana, pues es muy bueno consumirla también en la mañana. La miel también es muy buena consumirla porque no solamente es lo que nos va a proporcionar de sacáridos, sino también los otros beneficios, ¿ok? Pero el azúcar, en este caso el azúcar de mesa, y menos si es blanca, si es muy refinada, no va a ser tan recomendable. La leche se cree que incluso ni siquiera deberíamos consumirla. Se cree que la leche también es toda una campaña que ha existido por los siglos de los siglos para que podamos hacerla como parte, como parte esencial de nuestra dieta, pero se entiende que son más problemas los que genera que los beneficios. Incluso en nosotras las mujeres, se dice que el que nosotros estemos ingiriendo constantemente leche o productos lácteos, por ejemplo, quesos, yogures y todo esto, hace que para poderlo procesar, para que lo podamos procesar, tengamos que jalar más calcio desde nuestro organismo para poderlo metabolizar. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, que mientras más lácteos consumamos, más nos podemos nosotros, nos podemos, ¿cómo se llama? Podemos perder hueso, podemos perder hueso. Por ejemplo, en el caso de nosotras las mujeres que tenemos los problemas de osteoporosis, bueno, pues el calcio también puede deberse a que se consume más calcio para poder metabolizar los lácteos que ya no deberíamos de estar consumiendo. Ok, eso es por parte de la leche. Por parte del maíz, bueno, nosotros, además es parte de nuestra alimentación, digo, es casi la que nos dio origen, ¿no? Cuando empezó el hombre a sembrar, pues lo primero, o sea, su alimentación era el maíz, ¿verdad? Por ahí no sé si han tenido oportunidad de ver cómo eran las mazorcas antes. No sé si alguna de ustedes
haya visto cómo eran antes las mazorcas, cómo era el maíz de antes, cómo no tiene nada que ver con el de ahora, pero finalmente pues es parte de nuestra alimentación básica, por lo mismo de que pues lo hemos tenido toda la vida. ¿Alguien tiene el dato o ha visto cómo eran las mazorcas antes? ¿Alguien ha ido al Museo de Antropología? Ahí recuerdo que había una sala donde se veía. ¿No? ¿Nadie? Yo por lo menos no he ido, pero sí sé que eran la mazorca, pero tenían muy pocos granitos. Así es. Aquí les voy a pasar una imagen que es buenísima. ¿Y cómo se puede Entonces lo que hicieron fue modificarlo para que fuera más abundante la mazorca en granos. Exacto, como todo, ¿no? Todo lo van modificando. Ahorita modifican hasta los pollos para que pesen más y nos puedan vender más caro el pollo, pero bueno, finalmente ahí también lo que le meten son hormonas. Déjenme pasarles la imagen, aquí la tengo, espérenme tantito. Ay, es que como la depuré, ahora ya la perdí, espérenme tantito. Ah, aquí está. Es bien interesante, ¿eh? Marisol, ¿tú no lo tenías? ¿Tú no lo tenías? ¿El dato? A ver, ahí va. Me dicen cuando ya les haya llegado. Ya les llegó. Lupita, gracias. No, ¿de qué? Vean qué interesante. Sí, se fue transformando efectivamente. Vean cómo era la primera. Era apenas como una hierbita casi casi. Y sí, se fue modificando. Y claro, ahora ya son demasiado trabajadas las mazorcas, pero eso no quiere decir que sea, que deje de ser base de nuestra alimentación, ¿no? O sea, me parece que es parte de todo Mesoamérica, ¿verdad? ¿De dónde eres tú, Darlis? Ah, creo que... De Venezuela, mis. Ok, ¿también es parte de su alimentación? Sí, la arepa es es como la tortilla ya en Venezuela. Entonces sí Exacto. es hecha de maíz. Exacto. Así es, sí, tenemos desde luego pues muchas cosas también en común, ¿verdad? Pero sí, es parte de la base de la alimentación. Yo recuerdo, por ejemplo, que unos españoles que conocí hace tiempo se quejaban, bueno, decían que incluso llegar a México tenía un olor muy especial el país y todo parece ser que era el olor al maíz, por ejemplo, a la masa, ¿no? A la masa de las tortillas, a los granos del pozole, o sea, todo lo que prácticamente es el maíz. Y digo, pues no lo dudo, ¿verdad? No lo dudo ni tantito. Bueno, ok, entonces estos tienen la ventaja de subir la glucosa muy rápido, pero ¿qué pasa cuando se nos sube la glucosa muy rápido? Que también tiende a bajar muy rápido, ese es uno de los problemas. Por ejemplo, como que tiene picos, principalmente diría yo el azúcar, básicamente, ¿no? Principalmente el azúcar así refinada tiene esa problemática. Puede subir el azúcar, pero también la puede bajar muy rápido. Y se dice que consumir, por ejemplo, una manzana, obviamente también nos va a subir la glucosa, pero esa glucosa se va a mantener y no va a dar estos picos hacia arriba ni hacia abajo. Dice los hidratos de carbono complejos, que son los que están aquí abajo. ¿Ahora qué le pasa a esto? Ok, dice, los hidratos de carbono complejos están formados por moléculas más grandes que se degradan en monosacáridos. Los hidratos de carbono complejos también aumentan los niveles de glucosa en la sangre, aunque en forma más lenta, que es lo que yo les decía, más lenta y durante más tiempo.
La glucosa y la sacarosa son hidratos de carbono simples. El almidón y las fibras, hidrato de carbono complejos. El índice glucémico mide la rapidez con la que el consumo de un hidrato de carbono aumenta los niveles de glucosa en sangre. Los valores van desde 1, que es el aumento más lento, hasta 100, que es el aumento más rápido, equivalente a la glucosa pura. Véase también la tabla del índice glucémico de algunos alimentos, que ahorita la vamos a ver. No obstante, la velocidad real del aumento depende también de los alimentos que se consumen con el hidrato de carbono. Claro, de acuerdo a la combinación que hagamos, ¿verdad? Bueno, aquí está hablando de los complejos. Obviamente tenemos por ejemplo, las alcachofa. La alcachofa es... ¿quién de ustedes prepara la alcachofa, chicas? Porque es uno de los alimentos que casi no se usan, la alcachofa. Pero díganme si algunas de ustedes sí lo hacen. Marisol, ¿andas por ahí? No, porque no he escuchado. Yo no las hago, pero las compro ya como enlatadas. Ah, pero fíjate, pero finalmente tampoco es tan bueno porque traen ya muchos conservadores y todo eso, ¿eh? Pero bueno, sí, lo que es uno... Vienen como enlatadas, pero en aceite de olivo. No, sí, está bien, pero a lo que voy es que también traen conservadores y luego también lo enlatado trae mucha sal. Pero bueno, finalmente, pues el consumirlas cuando menos de repente así también estaría bien. Miren, la alcachofa es uno de los alimentos difíciles de consumir y difíciles de preparar. Yo muy pocas ocasiones las he querido preparar y la verdad es que siempre me quedan súper duras, o sea, como que no les encuentro mucho el chiste. Pero bueno, espérenme tantito. Esta es una de las cosas que recomiendan. El brócoli, el plátano, lo que es el plátano y las papas creo que son de las consentidas. El sésamo, sí saben qué es la semilla del sésamo, chicas? ¿Alguna de ustedes sabe qué es la semilla del sésamo? A ver, díganme si lo han escuchado o si lo saben. El ajonjolí. Es el ajonjolí. El ajonjolí, exactamente, el ajonjolí, así es. Bueno, ok, entonces estos son los mejores a consumir. Y aquí tenemos el índice de glucosa o el índice glucémico de algunos alimentos. Miren, índice glucémico alto, este va de 70 a 100, ¿no? ¿Qué nos proporciona un índice de glucosa muy rápido, muy alto, muy disparado? El azúcar, la miel, las mermeladas o dulces, las golosinas, los jugos de frutas, principalmente, bueno, también los que son envasados, el puré de papa o batata, el pan blanco, el arroz blanco, las pasas de uva o uva pasa, que vienen siendo las uvas deshidratadas, casi muy concentradas también, el helado, los cereales azucarados, todos los cereales, por ejemplo, los de Kellogg's, ¿no? Bueno, hay varias marcas, pero esos que son los más conocidos, pues obviamente también tienen un índice glucémico muy alto. La sandía porque sí es muy dulcecita, y fideos de arroz, dice. Bien, luego un índice glucémico medio que va de 69 a 50, perdón, lo dije mal, era de 70 a 100, y acá es de 50 a 69. Ok, papas fritas, pues obviamente, primero son papas y luego fritas, uy, pues peor, ¿no? Cereales para el desayuno, banana, arroz integral, avena, pan integral, uvas y pastas cocidas al dente. Ok, es decir, las que no están como tan cocidas, ¿no? Y luego un índice glucémico bajo que va de 0 a 49, que son en realidad de los que deberíamos de sujetar más en nuestras dietas. Dice bastones de salvado, frutos secos, leche, yogur, quesos, legumbres, duraznos, pera, se repitió ahí la pera, el kiwi,
La manzana, bueno, la manzana la vimos hace ratito también. Las verduras de hojas verdes, bueno, de esas tenemos bastantes, ¿no? Verdura de hoja verde tenemos, bueno, obviamente tenemos espinaca, acelga, tenemos... verdolagas. Ajá, exacto, verdolagas. Tenemos también el guasontle, ¿no? La chaya. ¿Es chaya? Hojas de chaya, sí, ¿no? Sí, la chaya. La hoja de chaya, que por cierto es riquísima. Acá en Cancún sí la encontré, en el súper sí la venden. Es muy raro encontrarla. Envía la receta. ¿Mande? Después envía la receta, cómo se preparan. No, nada más se lava muy bien, se cose al vapor. Lo que sí te tienes que poner guantes porque si no o sea, sí te afecta un poquito la piel, pero nada más se lava muy bien y se cuece al vapor. Y se hace bueno, a mí me encanta con huevito, nada más así, y ya, pero no sé, Marisol, ¿qué recetas te sabes con las hojas de chaya? No sé, esa sí no la he preparado, Lupita. Yo pensé que la habías preparado. Ok. No sé que es muy multivitamínica y muy buena. Sí, tiene muchas Pero propiedades. También se puede hacer con agua de chaya, se puede hacer igual, ajá, lavándola, desinfectándola bien y licuándola con agua, ajá, y un poquito sí, de, con de azúcar. frutas, así también mucho, muy bueno. Ajá, sí, exacto. Sí, pero Eh, no la he sí, preparado. exacto. Todo lo que es de hoja verde y principalmente verde oscuro, también la lechuga, que digo, no es tan oscura, la col también es buena, pero principalmente las de hoja verde oscura o que no sean hojas, por ejemplo, el brócoli, pues también es bueno. El tomate, la zanahoria cruda, el zapatillo verde, ay, este sí no sé cuál es, el zapatillo verde. Eh, y la berenjena, bueno, la berenjena sí la ubican todos, ¿verdad? La berenjena. Sí, Déjenme buscarles el zapatillo verde. ¿Cuál es ese? Espérenme tantito. Sí, la berenjena sí. Me gusta Zapatillo. mucho prepararla y está muy rica. Mira estas imágenes. Ay, zapatillo verde. Ay, me pone unos zapatos verdes. No, es que quién sabe. Ah, es calabacitas. Son las calabacitas. Es la calabacita. Ok. Ya le iba a poner aquí comida porque me arrojó un montón de zapatos verdes. Ok. Es que nada más quería ver qué era. La calabacita. Perfecto. Está bien. Bueno, ok. Entonces, pues es por los que tenemos que apostar diario y principalmente, desde luego, principalmente en la mañana. Les voy a decir por qué. Porque sí requerimos azúcar, pero también hay que tener en cuenta que tenemos el estómago vacío. ¿eh? Entonces, si al estómago vacío le metemos esto, obviamente nos va a dar una disparada de azúcar que no es muy conveniente y que con el tiempo, digo, si no es tan grave en el momento, o si no tenemos todavía diabetes, pues podemos generarla, ¿estamos de acuerdo? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Ok. Bien, dice, los hidratos de carbono con un índice glucémico elevado pueden aumentar la glucemia de forma rápida y a niveles muy altos. Se cree que como resultado se incrementan los niveles de insulina. Esto induce una hipoglucemia y apetito, que llevan a consumir un exceso de calorías y un aumento de peso. Los hidratos de carbono con un índice glucémico bajo aumentan los niveles de glucemia en forma lenta. Esto resulta en niveles postprandiales, es decir, detección de niveles de azúcar en la sangre después de haber ingerido comida. De insulina más bajos, es decir, no va a subir tanto el azúcar y vamos a tener niveles más bajos y menos apetito. Dice, lo que probablemente disminuya la ingestión excesiva de calorías. Si nosotros consumimos alimentos con índice glucémico bajo, incluso vamos a tener menos necesidad de estar comiendo más, ¿ok? A eso se refiere. Estos efectos se predicen para lograr un perfil lipídico más favorable y disminuir el riesgo de obesidad, diabetes mellitus y complicaciones de la diabetes, de la diabetes si es que la hubiera. Bueno,
Aquí tenemos también otra tabla que también nos hablan de esto. Miren, y bueno, este también me gusta porque nos está hablando de los alimentos con índice alto. Y bueno, aquí tenemos, por ejemplo, las zanahorias cocidas, cosa que en el otro nos decía que las zanahorias crudas, ¿verdad? Eran de índice glucémico bajo. Aquí nos dice que la zanahoria cocida es de índice glucémico alto. Entonces, si quisiéramos consumir la zanahoria, pues de preferencia cruda, ¿verdad? Bien lavada y desinfectada, pero cruda. Miel, mermelada, puré de papa instantáneo, maíz en copos, arroz blanco, patata cocida, pasteles, pastas, pan blanco, barritas de chocolate, sémola de trigo, muesli, ay, no me acuerdo qué es el muesli, pasas, remolachas, bueno, la remolacha es lo que nosotros conocemos como betabel, ¿verdad? Y los plátanos. No me acuerdo qué es el muesli. Muesli. Ah, es un cereal. Dice que es un cereal. Bueno. Luego, índice medio, azúcar blanca, guisantes verdes, que son los chícharos, papa frita, papa dulce, espagueti, arroz integral, uvas, pan de centeno integral, espagueti de trigo integral, naranjas, judías verdes. Las judías son como los ejotes, avena, manzanas, tomates, helados y garbanzos. Y de índice bajo, yogur, arroz salvaje. Híjole, chicas, ese sí no sé qué es el arroz salvaje. Déjenme ver. El integral. Creo que el arroz salvaje es un arroz negro. Ah, negro. Wow. Sí. Y larguito. Ah, miren, aquí sí es cierto, tienes razón. Pues lo venden hasta en Walmart, y no me paga nada Walmart, pero bueno, pues son de las tiendas que luego más visitaron. Se los voy a pasar para las que no lo conozcan así como yo. No lo había visto honestamente no lo había visto. Me dicen cuando ya les haya llegado. Ok, bien, arroz salvaje, leche entera, leche desnatada, les digo nada más aguas con lo de la leche, por lo que les comento, alubias, lentejas, peras, salchichas, melocotones, pomelo, pomelo es ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esta que se parece a la naranja, pero más amarga? Ay, se me olvidó. Toronja. Toronja, la toronja, exacto. Ciruelas, cerezas, fructosa, soja, vegetales verdes y cacahuetes. Ah, esto está sacado de español ibérico. Los españoles así le dicen a los cacahuetes. Hay tantas cosas tan diferentes que le decía yo a un amigo, y eso que hablamos español los dos, y no nos entendíamos a veces. Bueno, dice, ¿dónde se encuentran estos tipos de azúcares? Bueno, dice, la sacarosa es una forma de azúcar que se encuentra libre en las frutas y en la miel. Perdón, la glucosa. La sacarosa, azúcar que se encuentra en el jugo de muchas plantas y se extrae especialmente de la caña dulce y del betabel. Se emplea en alimentación como edulcorante nutritivo. La fructosa, pues como su nombre lo dice, ¿verdad? De las frutas. Dice, es el azúcar natural muy presente en las frutas y verduras que se absorbe de manera muy rápida por parte del organismo. Dice, la fructosa cristalina pura es un producto que se obtiene de dos procesos industriales, uno a partir del maíz húmedo molido y sacarosa. En el primero, el almidón del maíz es extraído de la planta y mediante una serie de procesos enzimáticos, es decir, que los van fragmentando o triturando, ¿por qué me regresó tan feo? La transforma en fructosa. Ajá, la glucosa es transformada en fructosa. Bueno. Y luego proteínas. Las proteínas convenientes de la dieta se degradan en péptidos y aminoácidos. Bueno, hemos dicho proteínas, obviamente todo lo que viene siendo
pues no solamente carnes, porque aquí lo estamos viendo, ¿no? El huevo, algunos granos también. Pero de que son necesarios, sí son bien necesarios. Miren, igual también para el cerebro, no solamente el azúcar, no solamente el agua, también la proteína. Un cerebro en un organismo que no lleva suficiente proteína también tiene problemas. Dice, las proteínas son necesarias para el mantenimiento, la función y el crecimiento de los tejidos. No obstante, si el cuerpo no recibe suficientes calorías de la dieta o de los depósitos tisulares, sobre todo la grasa, las proteínas pueden utilizarse como fuente de energía. Ajá. ¿Qué quiere decir? Que si consumiéramos poquita grasa o poquita grasa, pues de la proteína es de donde va a agarrar energía nuestro organismo. Dice, debido a que el organismo utiliza las proteínas de la dieta para la producción de tejido, existe una ganancia proteica neta, es decir, un balance nitrogenado positivo, o lo que se conoce como eso. Durante los estados catabólicos, por ejemplo, ayuno, en infecciones y quemaduras, es probable que se utilicen más proteínas porque los tejidos del cuerpo se degradan que las que se absorben. O sea, se utiliza más en esos casos que las que digamos, cuando no existen esas problemáticas, lo que causa una pérdida neta de este balance nitrogenado y se conoce entonces como negativo. Bien, sí, miren, también, bueno, aquí está hablando de, en el caso de ayuno, infecciones y quemaduras. También, por ejemplo, después de una cirugía, normalmente también cambia un poquito el metabolismo y se entiende que el organismo también se tiene que reparar. Y normalmente después de una cirugía, aunque estemos comiendo bien o comamos un poquito de más, es difícil que engordemos porque el organismo se ha visto atacado y obviamente también necesita recuperarse, recuperar el daño que recibió, es decir, tanto a nivel físico, ¿verdad? Por toda esta alteración que hay a la hora de hacer las incisiones, la manipulación, etcétera, etcétera, hay un cambio importante también. Y sí, generalmente después de una cirugía, el cuerpo lo que hace es empezar a recuperarse, como a reponerse. Bien, y luego vamos a hablar de los aminoácidos. Este también es un tema que tocamos mucho en los ¿cómo se llaman? En los principios activos de los productos que utilizamos, principalmente cuando se utiliza, cuando estamos utilizando algún tipo de proteína para poder hacer los tratamientos. Casi siempre todos ellos vendrán más que nada en lo que son los viales y las ampolletas o en los sueros, ¿no? Bien, dice de los 20 aminoácidos, o sea, hemos hablado mucho de que los aminoácidos son componentes principales de las proteínas. Sí, vean, aquí lo tenemos así como muy simplificado. ¿Ven mi cursor? Sí. Ok. Estos son los aminoácidos, son los elementos básicos de las proteínas. Cuando se forman en cadenas, se conocen como péptidos y podemos tener diferentes tipos de péptidos. Y cuando son un conjunto de cadenas, ya se conoce como proteína, ¿ok? Bueno, está explicado así en menos de 2 minutos, ¿eh? Dice, de los 20 aminoácidos, 9 son aminoácidos esenciales, se conoce como AAE. ¿Quién tomó conmigo el curso de, ¿cómo se llama? De PRP sin extracción sanguínea? ¿Quién estaba en el curso, chicas? ¿No? ¿No lo tomaron ninguna de ustedes? Ah, yo pensé que sí, no me acordaba. Bueno, ahí se habla mucho también de estos componentes. Bueno, dice, es decir, no pueden ser sintetizados y deben obtenerse de la dieta. Todas las personas necesitan 8 aminoácidos esenciales y los lactantes solo requieren histidina. Bueno, otro tipo de aminoácido.
Dice, aquí tenemos los aminoácidos esenciales. Miren, casi todos terminan en ina, ¿eh? Cuando ustedes escuchen estas palabras, podemos y luego imaginar que son aminoácidos. Mire, bueno, excepto este, ¿no? Pero todas las demás sí terminan en ina. Dice, el triptófano, son aminoácidos esenciales. Treonina, valina, lisina, leucina, metionina, histidina, fenilanina o bueno, más bien isoleucina. Todos estos son aminoácidos esenciales, es decir, son como estos que estamos viendo acá, ¿ok? Ahora, déjenme, me regreso. Dice, los requerimientos ajustados según el peso corporal para las proteínas de la dieta se correlacionan con la velocidad del crecimiento, que disminuye desde la infancia hasta la adultez. El requerimiento diario de proteínas de la dieta disminuye de 2.2 gramos por kilo en los lactantes de 3 meses a 1.200 gramos por kilo en niños de 5 años a 0.8 gramos por kilo en adultos. ¿Qué quiere decir? Que los niños más pequeñitos requieren más. ¿Por qué? Pues porque están formándose, están creciendo, ¿verdad? Y ya como adultos ya no crecemos tanto. Es decir, sí hay una evolución y por eso es que también vamos cambiando con la vejez. De repente se va haciendo más piel, más músculo, más tejido, ¿ok? Dice, los requerimientos de proteínas corresponden a los de los aminoácidos esenciales. Dice, véase tabla de requerimientos de aminoácidos esenciales en miligramos por kilo de peso corporal. Los adultos que intentan aumentar la masa muscular necesitan muy poca proteína adicional, aparte de los requerimientos mencionados en el cuadro. Bueno, vamos a ver si está el cuadro acá. Aquí está. Estos son los requerimientos de aminoácidos esenciales en miligramos por kilo de peso corporal. Es decir, si pesamos, normalmente ¿cuánto pesamos? Entre 50 y 60 o entre 50 y 70 kilos, más o menos los adultos, ¿verdad? Bueno, pues teniendo este peso, tendríamos que multiplicar los miligramos de aminoácidos que requerimos. Claro, esto lo hacen los nutriólogos, chicas, no nosotros. Dice, necesidades de aminoácidos esenciales en miligramos por kilogramo de peso corporal. Lactantes de 4 a 6 meses. Bueno, aquí están los aminoácidos, fenilalanina, tirosina, histidina, leucina, todas las que estuvimos leyendo, ¿verdad? Aquí vienen los miligramos, ¿verdad? Que se requieren y el total de aminoácidos esenciales, excluida la histidina, serían 715 para el lactante. Para un niño de 10 a 12 años, es decir, un niño pues ya casi más bien adolescente, requiere menos, requiere 231 aminoácidos, miligramos de aminoácidos esenciales y un adulto solamente 86, o sea que vamos requiriendo cada vez menos. Pero bueno, esto hablando del cuerpo en general. En la piel sí requerimos mucho aminoácido también para tener una buena piel, ¿ok? Bien, preguntas hasta aquí antes de continuar con los trastornos alimenticios, chicas. ¿Sí se está comprendiendo? Sí, ¿No? Sí, se comprende. ¿Rápido? Ok, bueno. Ok, bueno, vamos a hablar entonces ahora, ¿cuáles son los trastornos alimenticios? Porque esto también lo ven los nutriólogos, no solamente ven a las personas que quieren bajar de peso o las que tienen sobrepeso o bajo peso o acaban de salir del hospital o tienen una enfermedad o tienen o son atletas de alto rendimiento, no, también ven lo que son los trastornos. Dice, los trastornos de la alimentación son afecciones graves que se relacionan con las conductas alimentarias que afectan negativamente la salud, las emociones y la capacidad de desempeñarse en áreas importantes de la vida.
Los trastornos de la alimentación más frecuentes son la anorexia nerviosa y la bulimia nerviosa. Bueno, aquí ya nos está dando incluso el tip de dónde viene, ¿no? O sea, es una alteración de tipo nervioso, la anorexia, la bulimia, dice, y el trastorno alimentario compulsivo, es decir, todo lo contrario. Bueno, la bulimia también, ¿verdad? O sea, la bulimia, ¿qué es lo que tiene? Que también le da por atiborrarse de alimento y después, pues, tenerlo que sacar de alguna otra manera. Bueno. Dice, la mayoría de los trastornos de la alimentación se caracterizan por fijar excesivamente la atención en el peso, la figura corporal y la comida, lo que causa conductas alimentarias peligrosas. Bueno, chicas, esto también, déjenme, me quedo aquí, esto también tiene mucho que ver con toda la información que nos llega, las modas, el quererse ver como Barbie, el quererse, el sentir que lo correcto es estar completamente espiritufláutica y no lo es, ¿eh? Tiene mucho que ver también todas estas campañas que se hacen pues para hacer sentir a la gente infeliz, ¿no? Para que coma menos, para que estén súper flacas, para que puedan ser talla 0 o doble 0 o casi nada de 0. Es decir, es una cosa impresionante. A mí me hace pensar muchas veces que digo, bueno, ¿para qué tanta campaña para poder proteger a las personas de la anorexia y todo? Si por otro lado las están bombardeando con que la figura ideal es estar casi como un palo y poder ser talla 0, ¿no? O sea, es tan controversial todo esto que la verdad es que no se entiende. Dice... Ok, dice, estas conductas pueden tener una repercusión considerable en la capacidad del cuerpo para obtener la nutrición adecuada. Los trastornos de la alimentación pueden causar daños en el corazón. Sí, claro que sí. El aparato digestivo, los huesos, los dientes, la boca y derivar en otras enfermedades. ¿Se acuerdan que estuvimos platicando la semana pasada en bariatría que cuando los médicos quitan grasa, bueno, de hecho fue como una observación que hicimos cuando hablábamos de las liposucciones, que decíamos, no pueden quitar demasiada grasa los médicos porque el organismo se descompensa, es decir, el organismo no puede bajar tan rápido, o sea, en, ¿qué les diré? 2 horas que dure la cirugía, no puede bajar tantos kilos de peso porque lo pone en peligro. Bueno, pues eso mismo pasa con las personas que tienen trastornos alimenticios. Si dejan de comer, ¿verdad? O casi no se están nutriendo, obviamente también se están poniendo en riesgo y de hecho ha pasado. El corazón, el aparato digestivo, obviamente hay trastornos también a nivel digestivo. Los huesos, bueno, no se diga. ¿Cuántas chicas pierden los dientes, no? Desde luego son muy jóvenes y a lo mejor no se nota un problema de osteoporosis tan grave, pero en un momento dado, cuando lleguen a una edad un poquito más adulta, bueno, veremos también qué tantos estragos les dejó este tipo de mala nutrición. Llegan a perder los dientes, así jovencitas se les llegan a caer los dientes, se les dislocan los hombros, las articulaciones, tienen problemas en la boca, tienen enfermedades también, es decir, infecciones que no logran combatir. ¿Por qué? Pues porque ni siquiera hay suficientes defensas en el organismo, ¿verdad? Y derivar en otras enfermedades. Sí, claro, o sea, trastornos muy, muy fuertes. Entonces, anorexia, bulimia y también esto de querer comer compulsivamente también. Bien, dice, con frecuencia estos trastornos se manifiestan en la adolescencia y los primeros años de la adultez. Miren, sí, los adolescentes tienen este problema. La adolescencia, de ahí viene su nombre, ¿no? Dice adolece, o sea, es un periodo de vida del ser humano que le duele, o sea, la adolescencia duele. Los chicos están apenas tratando de entender la vida, tratando de equilibrarse, de afianzar sus creencias, sus criterios y todo. Padecen mucho de baja autoestima
y más cuando padecen también de ataques, de bullying, cuando no tienen unos cimientos firmes, se dejan llevar por todo esto. Y es cuando vienen los problemas, ¿no? Dice, aunque pueden aparecer en otras enfermedades, con tratamiento puedes volver a tener hábitos alimentarios más saludables y a veces revertir las complicaciones graves causadas por el trastorno de la alimentación. Bueno, costó mucho trabajo entender qué era este trastorno de la anorexia. Yo recuerdo que cuando empezaban a aparecer los primeros casos, pues nada más se sabía que, y generalmente eran las mujeres, estaban hospitalizadas, no sabían qué tenían, no sabían qué tenían, pero cada vez estaban peor y pues casi no, o sea, estaban mal, muy mal. Bien, ¿cuáles son los síntomas? Dice, varían en función del tipo de trastorno de alimentación. La anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa y los trastornos alimentarios, el trastorno alimentario compulsivo son los trastornos de alimentación más frecuentes. Otros trastornos de la alimentación comprenden el trastorno de rumiación, que es el síndrome, aquí está, es una enfermedad en la que las personas devuelven, es decir, regurgitan del estómago los alimentos no digeridos o parcialmente digeridos de manera repetida e involuntaria. ¿Qué quiere decir? Que no les pasa el alimento. Entonces, se conoce como rumiación también porque se entiende que lo están mastique y mastique y mastique y mastique, y cuando por fin se lo quieren tragar, lo regresan o regresan parte de él. Ajá. Bien, y también el trastorno por evitación o restricción de la ingesta de alimentos. Esto es lo que más sucede también, o antes, o como que es la antesala de la anorexia y la bulimia. Cuando las personas están muy convencidas de que tienen que bajar de peso, de que tienen que bajar de peso, o de que no les cerró la falda, o que no les cerró el pantalón, o que van a ir a una fiesta y todo, ¿qué es lo que hacen? Impedirse comer prácticamente. No quieren casi comer, se quieren distraer en otras cosas y no quieren comer. Entonces, ese es uno de los primeros síntomas. La anorexia nerviosa, a menudo simplemente denominada anorexia, es un trastorno de la alimentación potencialmente mortal que se caracteriza por un peso corporal anormalmente bajo, un gran temor a aumentar de peso y una percepción distorsionada del peso o de la figura corporal. Las personas con anorexia hacen todo lo posible por controlar el peso y la figura corporal, lo que frecuentemente afecta de manera importante la salud y las actividades cotidianas. Pues sí, vean, están hechas huesitos, ¿no? Y aún así se sienten gordas. Bueno. Dice, cuando tienes anorexia, limitas en exceso la ingesta de calorías o usas otros métodos para bajar de peso. Por ejemplo, te ejercitas de forma desmesurada, o sea, para poder quemar muchas calorías, ¿verdad? Y bajar de peso. Tomas laxantes o suplementos dietéticos o vomitas después de comer. Dice, los esfuerzos para bajar de peso, incluso cuando el peso corporal es bajo, pueden causar problemas de salud graves al punto de morirse de hambre, o sea, literalmente morirse de hambre. Muchas veces estas personas llegan a tal grado, se castigan tanto que cuando no soportan más se pueden atiborrar de galletas. Ajá. Es decir, después de casi no comer tres comidas seguidas, pues llega el momento en que ya no soportan y entonces se van como a los otros extremos. Y es cuando viene la bulimia, ¿no? Bien, ¿tienen preguntas de la anorexia? ¿No? No. No. Bien, vamos a ver entonces la bulimia o bulimia nerviosa. Dice llamada frecuentemente bulimia, es un trastorno de alimentación grave y potencialmente mortal también. Cuando padeces bulimia tienes episodios de atracones, que era lo que yo les decía, y purgas que incluyen la sensación de pérdida del control sobre tu alimentación. Ajá, porque llega el momento en que
por un lado comen mucho y después tratan de sacarlo todo como a como dé lugar. Dice, muchas personas con bulimia también restringen lo que comen durante el día, lo que suele causar más episodios de atracones y purgas. Dice, durante estos episodios es normal que consumas una gran cantidad de alimentos en un tiempo muy corto para luego intentar deshacerte de las calorías extra de una manera poco saludable. Debido a la culpa, la vergüenza y el temor intenso a aumentar de peso por comer en exceso, puedes provocarte vómitos, puedes ejercitarte desmesuradamente o puedes usar otros métodos como laxantes para deshacerte de las calorías. Esto está, miren, yo ya no sé qué es peor, obviamente la anorexia es mala, pero no sé si la bulimia todavía lo es peor. O sea, en cuestión de trastornos, creo que también es demasiado fuerte eso. Dice, si tienes bulimia, probablemente te preocupe tu peso y tu figura corporal, o tal vez te juzgues con severidad y dureza por los defectos que son producto de tu autopercepción. Es decir, te sientes gorda, te sientes que tienes pancita, que tienes llantita, y a lo mejor no lo es tanto. Y se puedes tener un peso normal o incluso un poco de sobrepeso, nada más. Bien. Ahora, el trastorno alimentario compulsivo. Cuando tienes el trastorno alimentario compulsivo, habitualmente comes en exceso, lo que se conoce como un atracón. Tienes la sensación de pérdida de control sobre lo que comes. Es decir, el chiste es comer, comer y llenarme porque ya me castigué tanto que ahora me descontrolo, ¿no? O sea, es como que me quito las cadenas y entonces sí, ya no hay que me detenga. Y se puedes comer con rapidez o consumir más alimentos de los que tienes pensado en realidad, incluso cuando no tienes apetito, y seguir comiendo mucho tiempo después de sentirte demasiado lleno. Bueno, aquí en el caso del trastorno alimentario compulsivo es que también comen tan rápido, hay una desesperación por comer ya. Y luego, cuando lo hacen, cuando por fin se vencen, comen tan rápido que volvemos a lo que decíamos también la otra vez, no dan tiempo a que llegue la señal de saciedad. Y entonces comen, 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 comen. ¿Por qué? Por todas esas horas o esos días que llevan sin comer bien. Y prácticamente se están desquitando ahí. Hay una ansiedad muy incontrolable también en este caso. Dices, después de un atracón puedes sentir culpa, enojo o vergüenza por la conducta y por la cantidad de alimentos consumidos. Sin embargo, no intentas compensar esta conducta con el ejercicio desmesurado o la purga, tanto como lo haría una persona bulímica o anoréxica. La vergüenza puede provocar que comas solo para ocultar tus atracones. Por lo general, se produce una nueva ronda de atracones por lo menos una vez a la semana. Puedes tener un peso normal, sobrepeso u obesidad. Es decir, como que durante toda la semana me cuido en exceso y entonces un día a la semana me le voy encima a todo el alimento que se me pone enfrente. Obviamente también es un trastorno nervioso. Y el trastorno de rumiación del que estábamos hablando, dice, el trastorno de rumiación es la regurgitación repetida y continua de los alimentos después de comer. Entonces, me estoy negando tanto el alimento que lo que hago después es, ya que lo estuve mastique y mastique y mastique, pues como que ya no me lo quiero pasar, ¿no? Pero esto muchas veces también es inconsciente, o ya me programé tanto a que estoy engordando o a que tengo que bajar de peso, que ya estoy tan convencida o tan programada a eso, que me quiero pasar el bocado y no puedo. Y entonces esto o lo regreso o se me regresa, me cuesta mucho trabajo. Puede incluso hasta generar alguna especie como de asco para que entonces efectivamente yo regrese el alimento. Bien. ¿Cómo vamos, chicas? ¿Vamos bien? ¿Cómo vamos de tiempo? Vamos bien, ¿verdad? Sí. Sí, Lupita, vamos bien. Vamos bien. Sí, ok. Lupita. Yo creo que sí vamos a terminar bien a tiempo. Ok, bien. Bueno,
Ahora vamos a ver el trastorno por evitación o restricción de la ingesta de alimentos. Dice, este trastorno se caracteriza por no alcanzar los requerimientos nutricionales diarios mínimos por falta de interés en alimentarse. Es decir, evitas las comidas con determinadas características sensoriales como el color, la textura, el aroma o el sabor. O bien estás preocupado por las consecuencias al comer, como el temor a atragantarte o atragantarse. No evitas alimentos por temor a aumentar de peso. El resultado del trastorno puede ser un adelgazamiento significativo o la imposibilidad de aumentar de peso en la niñez, así como deficiencias nutricionales que pueden acarrear problemas de salud. ¿Ok? Entonces, hay una restricción a ciertos alimentos que también me va a estar causando problemas. Bien, ahora, señales de alerta que pueden indicar la presencia de un trastorno de la alimentación y son estos, ojo con, pues con nosotros o con las personas que viven con nosotros, hermanas, hijas, no sé. Omitir comidas o poner excusas para no comer, ¿ok? Adoptar una dieta vegetariana demasiado restrictiva. Obsesión por la alimentación saludable. Hay personas que hasta cuentan o pesan exactamente los gramos o kilogramos de todo lo que se están comiendo. Prepararse sus alimentos, no lo que la familia come, es decir, no comen lo que come toda la familia, sino que ellos mismos se preparan sus propios alimentos. Alejarse de las actividades sociales normales, claro, porque esto implica que si voy a la fiesta, voy a la reunión, voy a tener que comer o se me va a estar antojando todo, entonces mejor no voy. Me empiezo a apartar, me empiezo a apartar, me aíslo y esa también puede ser una señal. Prácticas obsesivas por la gordura como perder peso, o sea, estar constantemente queriendo perder peso. Mirarse con frecuencia al espejo para ver los defectos que se perciben. Eso también tiene mucho que ver con la falta de autoestima, de aceptación de uno mismo. Y comer reiteradamente grandes cantidades de dulces o de alimentos con alto contenido de grasas. ¿Ok? Bueno, estas son señales que pueden estarnos indicando que hay un trastorno. Luego, tomar suplementos dietéticos constantemente, laxantes o productos herbarios para bajar de peso. Ejercitarse en exceso. No es malo ejercitarse, estamos de acuerdo, pero hacer ejercicio entre 20 minutos y 1 hora está perfecto. Pero pasarse 3 horas en el gimnasio y estarse viendo que la llantita no baja y volver a darle al gimnasio otras 2 horas, eso sí ya está hablando de un trastorno. Tener callosidades en los nudillos por provocarse los vómitos. Ojo con eso. ¿Por qué? Porque a la hora de meter el dedo, para provocarnos el vómito, con los dientes podemos estar lastimando los nudillos de nuestras falanges. Esa es una manera también de ver qué está pasando ahí. Tener problemas de pérdida del esmalte dental por vómitos. Ese es otro punto también bien importante. Así como se pierden también los dientes, también empieza a haber problemas porque ese ácido, finalmente son ácidos gástricos, van a perjudicar el esmalte de los dientes. Y entonces los dientes nos pueden doler, pueden volverse amarillentos, pueden mancharse. Ir al baño durante las comidas, es decir, estoy comiendo y voy al baño y vuelvo a regresar a comer algo y vuelvo a ir al baño, o sea, trato como de sacar lo más que puedo, o puede ser ir al baño pues para provocarse el vómito. Comidas o refrigerios excesivos, también. Es decir, si tengo un trastorno, y en este caso estaríamos hablando de la bulimia, perdón, de la bulimia. Expresar depresión, enojo, vergüenza o culpa respecto a los hábitos de alimentación. Ese es otro punto que a veces se meten en la cabeza tanto querer bajar de peso que cuando comen se sienten culpables, ¿verdad? Y entonces empiezan a tener trastornos depresivos
o gente muy irritable, ¿no? Que de todo se enoja, explota, o que generalmente se siente apenada consigo misma, o sea, siente vergüenza de sí misma. Y por otro lado, comer a escondidas, ¿ok? También esto se da mucho. Es decir, cuando la gente me ve, me cuido mucho o casi no como, pero cuando no me ven, bueno, ojo, porque el clásico de ir a saltar el refrigerador a medianoche. Bien. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo? Dice, las adolescentes y las mujeres jóvenes son más propensas que los adolescentes y los hombres jóvenes a tener anorexia o bulimia. Sin embargo, los hombres también pueden tener trastornos de alimentación. Miren, esto es lo que yo les decía, está más el bombardeo de que la mujer tiene que mantenerse muy, muy delgada, o que es correcto que la mujer, o es bien visto que una mujer sea talla 1 o talla 3, ¿no? Eso es parte de ese bombardeo que le hace creer a la gente cosas que realmente no lo son. Bien, dice, sin embargo, los hombres, bueno, que también pueden tener trastornos. Dice, aunque los trastornos de la alimentación pueden ocurrir en un intervalo de edad amplio, suelen manifestarse durante la adolescencia y poco tiempo después de cumplir 20 años. O sea que son como las edades promedio. Y de hecho, sí, las chicas con anorexia o bulimia generalmente son jovencitas que tienen que acabar incluso hasta con psicólogo para que les ayude a cambiar su forma de pensar en relación a la alimentación y a cambiar su forma de verse, o sea, darse cuenta que están en un engaño, ¿ok? Bien, ahora tenemos también ciertos factores que pueden aumentar el riesgo de tener un trastorno de alimentación y entre ellos están estos que también son muy interesantes. Dice, antecedentes familiares. Hay una probabilidad significativamente mayor de que los trastornos de la alimentación ocurran con las personas cuyos padres o hermanos hayan presentado un trastorno de este tipo. ¿Qué quiere decir? Fíjense, puede que mis padres sean muy obesos y yo me avergüence tanto que entonces yo me voy al otro extremo, ajá, y entonces yo soy flaca, pero flaca huesuda, ¿ok? Y entonces genero una aberración o una aversión a la comida, ¿ok? O puede ser todo lo contrario. Mis padres son muy delgados y a lo mejor me atacan con comentarios, etcétera, etcétera, porque yo soy la gordita, ¿verdad? Y entonces empiezo a generar también trastornos. O mis padres también son gordos y yo también soy gorda, pero pues como estoy en la adolescencia y estoy en la edad en que quiero quedar bien o me gusta el chico de la escuela y además mis amigas están delgadas, entonces yo empiezo a tener también estos trastornos porque quiero ser como ellas y quiero verme delgada. Dice, otros trastornos de salud mental. Las personas con un trastorno de la alimentación suelen tener antecedentes de trastorno de ansiedad, depresión o trastorno obsesivo-compulsivo. Entonces, si emocionalmente también tengo este tipo de situaciones, estos vacíos que generan la ansiedad, bueno, esta incertidumbre que genera la ansiedad la quiero tapar con comida, ajá. Y si tengo depresión, este vacío que siento lo quiero tapar con comida también, ¿ok? Y si tengo un trastorno obsesivo compulsivo, pues ¿qué va a pasar? Que voy a comer desmesuradamente y después voy a sentir vergüenza y entonces voy a hacer todo lo posible por sacar ese alimento antes de que mi organismo lo absorba y se convierta en grasita para mí. Y luego, dieta y hambre, más factores de riesgo. Dice, estar a dieta es un factor de riesgo de padecer un trastorno de alimentación. El hambre afecta el cerebro e influye en los cambios del estado de ánimo, la rigidez en el pensamiento, la ansiedad y la reducción del apetito. Me puedo volver muy dura, sí, simplemente por el hambre que siento, por eso les digo, son gente como muy irritable, o me puede generar la ansiedad, y desde luego
mentalmente programarme para no sentir hambre, ¿no? Existen, fíjense que también esto es lo que hace que luego se eleve el consumo de otro tipo de cosas, por ejemplo, de drogas o de cualquier tipo de vicio, también tiene mucho que ver con esto. Existen pruebas contundentes de que muchos de los síntomas de un trastorno de la alimentación en realidad son síntomas de hambre. Sí, claro. El hambre y el adelgazamiento pueden cambiar la manera en la que funciona el cerebro en personas vulnerables, lo cual puede perpetuar las conductas alimentarias restrictivas y dificultar el regreso de los hábitos alimentarios normales. Por eso es que muchas chicas, principalmente en la adolescencia, les cuesta mucho trabajo volver a regresar a su vida y hábitos normales, porque tienen que pasar por programas, primero que equilibren su alimentación, que las nutra perfectamente bien, y también por un programa de consultas psicológicas que las haga pues prácticamente resetear ese chip, por decirlo de alguna manera, ese chip mental. Ok, el estrés. Sí, el estrés tiene que ver principalmente con la ansiedad, ¿no? Ya habíamos hablado de la ansiedad. Dice, ya sea que te vayas a la universidad, te mudes, consigas un nuevo trabajo o tengas un problema familiar o de relación, los cambios pueden generar estrés, lo que tal vez aumente tu riesgo de tener un trastorno de alimentación. Sí, por ejemplo, cuando las personas están a punto de vivir una etapa diferente en su vida y entre que hay emoción y hay incertidumbre, se puede generar, obviamente, ansiedad. Si además de esto soy una persona que me he sentido atacada en otros núcleos de compañeros o amigos, bueno, pues entonces también voy a generar un trastorno alimenticio donde por un lado coma yo mucho por esa necesidad de protegerme, ¿se acuerdan de la biodescodificación? Y por otro lado, una vez que yo ya comí mucho, pues quiero deshacerme de ese alimento, ¿ok? El cambiar cosas drásticas como irme a vivir a otra ciudad o como dice aquí, cambiar a un nuevo trabajo. O si hay problemas también que hacen que quiero comer porque inconscientemente quiero cubrirme, quiero taparme con esa grasa para protegerme, ¿ok? Ok, y de relación, pues con más ganas, ¿no? O sea, cuando hay problemas con algún tipo de relación, obviamente estamos hablando aquí de pareja, de noviazgo, etcétera, pues a veces eso todavía genera más ansiedad. Bueno, entonces el estrés también es uno de los factores. Muy bien, ahora vamos a ver lo que es el diagnóstico. ¿Tienen preguntas de lo anterior? Voy a tomar agüita mientras. ¿Tienen preguntas? No, No, Lupita. No, Lupita. No, Lupita. Ok. Bien, diagnóstico. Dice, por lo general, las evaluaciones y las pruebas comprenden las siguientes. Primero, se hace una exploración física. Esto ya lo hacen los médicos, ¿no? Probablemente el médico hará un examen para descartar otras causas médicas que expliquen los problemas de alimentación. También puede indicar análisis de laboratorio. Claro, cuando hay cuando tenga como la duda de que puede existir anemia, va a mandar pruebas de laboratorio, aunque la persona sea gordita, porque acuérdense, no el hecho de ser gordito quiere decir que somos saludables. Luego, una evaluación psicológica, desde luego que sí. Dice, es probable que un médico o un profesional de salud mental haga preguntas sobre los pensamientos, sentimientos y hábitos alimentarios. También pueden pedir que se completen cuestionarios de autoevaluación psicológica, es decir, los van a evaluar a todos niveles, pero necesitan saber qué es lo que genera, ¿verdad? El pensar en comer, ¿no? O esos sentimientos. Y otro tipo de estudios que pueden ser, por ejemplo,
mandar a examinar la tiroides. ¿Se acuerdan que hablábamos el otro día que con la obesidad puede haber problemas de tiroides o los problemas de tiroides, como el hipotiroidismo, pueden provocarnos obesidad? Entonces, normalmente los médicos internistas también llegan a solicitar más estudios y en este caso la tiroides sería una de ellas. Ok. Algún otro tipo de trastorno nervioso o, pues, por ejemplo, la caída del cabello, ¿no? También es por estrés, también es por ansiedad, también puede ser por mala nutrición, desde luego, ajá, y algún otro tipo de trastorno nervioso. Y bueno, ahora sí vamos a hablar del tratamiento. Dice, el tratamiento de un trastorno de alimentación generalmente incluye un enfoque de equipo. Por lo general, en el equipo participan médicos de cabecera, profesionales de salud mental y dietistas, todos con experiencia en trastornos de alimentación. El tratamiento depende del tipo específico de trastorno de la alimentación que tienes, pero en general suele incluir educación sobre alimentación, psicoterapia y medicamentos. Si tu vida está en riesgo, es posible que necesites una internación inmediata. Es decir, si la persona se sigue negando a comer o su estómago ya incluso no lo retiene y todo, obviamente la van a tener que internar, le van a tener que meter suero, nutrientes, por vena, ¿verdad? Y hasta que la estabilicen. ¿Por qué? Pues porque pudiera morir. Ok. Dice alimentación saludable, sin importar el peso, los miembros del equipo pueden trabajar con el paciente a fin de diseñar un plan para ayudar a adquirir hábitos alimentarios saludables. Esto tiene mucho que ver no solamente con lo que la persona piensa, sino también con lo que está acostumbrada. Por ejemplo, si está acostumbrada a vivir en familias donde generalmente la dieta o la comida que normalmente comían o comen, pues es alta en grasas, es alta en carbohidratos. Si hay una costumbre de comer grandes cantidades, si hay una costumbre de después de la comida hacer sobremesa y comer un postrecito y luego otra rebanadita, y eso, bueno, pues también tiene que ver con estos hábitos que ya se traen. Por otra parte, la psicoterapia, ¿ok? Dice también llamada terapia conversacional. Puede enseñar cómo reemplazar los hábitos poco saludables por aquellos que son saludables. Esto puede comprender, en primera, terapia familiar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí la familia también tiene que apoyar mucho. Dice, la terapia familiar es un tratamiento basado en la evidencia para los niños y los adolescentes que tienen trastornos de alimentación. La familia participa y se asegura de que el niño u otro miembro de la familia siga pautas de alimentación saludable y mantenga un peso saludable. Sí, la familia muchas veces cuando los casos son muy difíciles de resolver, la familia tiene también que entrar en acción para apoyar la causa. Por ejemplo, a una persona no podemos pedirle que coma cosas saludables si como familia pues nos estamos preparando el pozole, ¿estamos de acuerdo? O los chilaquiles. Entonces ahí también la familia tiene mucho que ver, tiene que también cambiar sus hábitos para que a la persona no se le antoje y como quiera pueda llevar mejor a cabo su nueva dieta. Luego tenemos la terapia cognitivo-conductual. Dice, la terapia cognitivo-conductual se usa con frecuencia en el tratamiento del trastorno de la alimentación, sobre todo en los casos de bulimia y el trastorno alimentario compulsivo, es decir, cuando queremos atiborrarnos de alimento. Se aprende a controlar y mejorar los hábitos alimentarios y los estados de ánimo, a tener la capacidad para resolver problemas y a explorar maneras saludables de afrontar las situaciones estresantes. Es decir, aquí los psicólogos nos van a ayudar también a que, ok, ¿en qué momento te da por comer o te da por comer mucho?
pues no sé, ya cuando va a llegar la noche, o cuando me voy a ir a la escuela, o cuando llega mi papá de trabajar. Ok, entonces, ya que detectamos en qué momento se está dando esto, ahora vamos a aprender a, en vez de ir a protegerme con la comida, pues protegerme de otra manera. Y ya el psicólogo se encargará de decirle, ok, ahora en vez de ir a buscar la comida, pues vas a ir, no sé, a poner un poco de música relajante y a ponerte un abrigo, ¿no? Es decir, ya le dirá de qué manera ir supliendo. Mire, se dice, hablando de la terapia cognitivo-conductual, se dice que en el cerebro tenemos ya muchas reacciones, muy aprendidas, muy tan repetitivas que ya actuamos sin pensar. Entonces, viene un evento que me pone en estrés, inmediatamente me levanto, voy al refrigerador y saco algo y me lo como, ¿sí? Entonces ya hay circuitos que me hacen hacerlo de esa manera. Ya ni siquiera me lo pregunto si de veras quiero ir a sacar algo del refrigerador, lo hago en automático. Entonces, lo que van a hacer estos médicos es cambiarnos ese chip, empezar a cambiar la forma en que hay un estímulo y la forma en que yo respondo a ese estímulo. A lo mejor me puede decir, ok, en el momento que sientas ansiedad, ¿sabes qué? En ese momento te pones unos zapatos y te sales a correr. El chiste es que mi cerebro deje de decir, ok, después de uno sigue el dos, ¿verdad? Entonces, ya me estresé aquí, ahora voy por un alimento. Es ir cambiando estas conexiones cerebrales para que inmediatamente se dé ese cambio favorable para mí. Bien. ¿Cómo vamos, chicas? Porque ya son casi las 10, ¿verdad? Sí. Ah, sí, ya estamos terminando, ¿eh? Ok. Bueno. Ah, no, ya no nos faltan 2. Ok, perfecto. Bueno, dice, medicamentos. Los medicamentos nos pueden curar un trastorno de la alimentación. Sí, porque nos mandan ansiolíticos. Muchas veces mandan ansiolíticos, mandan calmantes, etcétera. Dice, sin embargo, algunos medicamentos pueden ayudar a controlar la necesidad de darse un atracón o realizar una purga o a controlar el exceso de preocupación por los alimentos y la dieta. Los medicamentos tales como antidepresivos y medicamentos para la ansiedad pueden ayudar con los síntomas de la depresión o la ansiedad que suelen estar relacionadas con los trastornos de alimentación. Es decir, si me controlan la depresión y la ansiedad, pues a lo mejor en automático yo voy a dejar de buscar la alimentación. Y después, pues cuando se llega a la hospitalización, dice, si existen problemas de salud graves, como desnutrición grave o a causa de la anorexia, vean nada más este bracito, o sea, es impresionante. El médico puede recomendar que se hospitalice el paciente. Algunas clínicas se especializan en el tratamiento de personas con trastornos de alimentación. Algunas pueden ofrecer programas de tratamiento diurno en lugar de la hospitalización completa. Los programas especializados para los trastornos de la alimentación tal vez ofrezcan tratamientos más intensivos que duran más tiempo. Sí, o sea, ya cuando se ve que está en riesgo ya la vida de la persona, definitivamente la van a hospitalizar. Y a lo mejor dentro del tiempo de hospitalización, desde luego también, además de nutrirla, pues van a estar tratándola con este tipo de antidepresivos o calmantes, ¿ok? Bueno, esas son solamente algunas de las cosas que pueden ir cambiando. Ok, preguntas, chicas. ¿Cómo está todo? Buenas noches, Rocío, creo que a ti no te había saludado. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Bien? Muy bien, ok. Bueno, pues, ¿qué les pareció, chicas? Creo que estuvo bastante
deja pensando muchas cosas, ¿verdad? Ok, ¿tienen dudas o preguntas de este tema? ¿No, chicas? ¿Todo bien? Todo bien. Claro, todo claro. Todo clarito. Todo claro. Ok. Dime, Lauris, no te alcancé a escuchar, dime. No, que todo bien. Todo bien. Gracias. Sí. Okay. Y Y Rocío. alto contenido nada más. Perfecto. Y Rocío, tú ibas a decir algo.